Hola, ¿qué tal? A continuación voy a hacer la presentación de mi actividad de semana 3, en la cual consiste en presentar el caso de Mateo. Bueno, como dice en el ejercicio, nos explica que Mateo dice que es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos. Nos piden que le ayudemos a responder las preguntas sobre cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje, para qué nos sirve la intensidad eléctrica que tiene un circuito y cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y de la resistencia, y que determinemos de dónde se obtienen. Entonces, para comenzar, vamos a explicar cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje. Bueno, aquí tenemos que la tensión eléctrica y el voltaje son una fuente de energía que hacen que sea posible que las cargas eléctricas fluyan por un circuito eléctrico, en donde tenemos que a mayor presión o diferencia de potencial que existe en un circuito eléctrico, mayor será la tensión o el voltaje. Podemos decir también que esta se encarga entonces de impulsar a los electrones para que puedan correr por el circuito. Bien, como podemos ver en las imágenes, tenemos en la primera imagen una comparación en donde se muestran unos tanques con agua, en donde podemos ver claramente como en el primer en la primera imagen hay un tanque pequeño que tiene menor cantidad de agua y el otro que tiene mayor cantidad de agua, y pues podemos apreciar que el que tiene el tanque pequeño pues ejerce menor presión para impulsar la corriente del agua, entonces pues sí que sale menos. En el otro tanque, como es mucho más grande, ejerce mayor presión y por tanto hace que se impulse mayormente la corriente del agua. En esta otra imagen podemos ver cómo lo que hace el voltaje es que da ese impulso para que los electrones puedan fluir y de ese modo puedan correr por todo el circuito. En esta otra imagen se ve más claramente cómo se hace el recorrido del voltaje por el circuito, gracias a que el voltaje es el que hace que se impulsen los electrones para que pueda existir la corriente. Ahora bien, para la pregunta número 2 nos preguntan que para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito. Pues bien, nosotros tenemos aquí que sirve para que las cargas eléctricas puedan fluir por un circuito, y tenemos que es la encargada de transportar los electrones de un punto A a un punto B. Es decir, nos permite ver qué tanto fluye la corriente por el circuito y así poder determinar si necesita fluir más o menos la corriente por medio del circuito. Nuevamente aquí en las imágenes, en la primera podemos apreciar nuevamente el tanque pequeño. Bueno, haciendo la comparación con lo del agua otra vez, tenemos que en el tanque pequeño la corriente fluye muy poco, en parte porque la presión que hace el agua es muy poca, y aparte pues aquí se está generando una resistencia que impide que salga con mayor fluidez el agua. En esta otra imagen, como se puede ver, el tanque de agua es mucho más grande, y eso ayuda a que la presión sea mayor y fluya tenga mayor fluidez el agua. Y en esta otra tercera imagen igual tenemos esta otra comparación en donde podemos ver igual que el tanque grande ayuda a que haya mayor presión para que fluyan la corriente del agua,
y en este caso se puede apreciar que es un poco menor la resistencia que ejerce en este caso la manguera, y por tanto corre con mayor fluidez el agua. En esta otra, la cuarta, todavía se aprecia que la resistencia que ejerce en la manguera es todavía mucho menor, por lo tanto la corriente fluye con mucho mayor mucho mayor fluidez. Y bueno, esto mismo se aplica en el circuito, de manera que, como podemos apreciar en la imagen, se puede ver cómo corre lo que es la corriente por todo el circuito. Finalmente, para la tercera pregunta, nos piden que determinemos cuáles son las unidades que se emplean para lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia, y de igual modo que determinemos cómo se obtienen. Bueno, para el voltaje tenemos que su unidad de medida es el voltio y se representa por medio de la V. Tenemos que el voltaje se define como la energía potencial o trabajo por unidad de carga eléctrica. Y bueno, tenemos que el voltaje representado por V respecto a la carga representada por Q, y la diferencia de potencial eléctrico representado por W se puede obtener mediante la fórmula que dice que V es igual a W sobre Q y se representa en volts. Después tenemos que para la intensidad o para la corriente, su unidad de medida es el ampere y se representa por la letra A. Y tenemos que la corriente eléctrica respecto a la carga eléctrica Q y el tiempo T se calcula con la fórmula I igual a Q sobre T y se representa como amperes. Finalmente, para la resistencia tenemos que su unidad de medida es el ohms o el ohmio, y tenemos que la diferencia de potencial eléctrico y la corriente que atraviesa dicha resistencia se calcula con la fórmula R igual a V sobre I y se escriben como ohmios. Y bueno, tenemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, si te ponemos que si nos dijeran que calculáramos el voltaje, la corriente y la resistencia de este circuito, sabiendo únicamente estos datos, podríamos decir que el voltaje dado por 5 coulombs de carga entre 150 joules de energía, y que la carga que recorre el circuito en un tiempo de 1 segundo, podríamos primero calcular lo que es el voltaje con la fórmula de V igual a W sobre Q, y sustituyendo tendríamos que 150 joules entre 50 coulombs nos daría como resultado 30 voltios. Después podríamos calcular lo que es la corriente, y en donde tenemos que I es igual a Q sobre T, y sustituyendo tendríamos que 5 coulombs sobre 1 segundo nos da 5 amperes. Entonces, a la hora de sustituir estos datos para calcular la resistencia, tendríamos que la resistencia es igual a V sobre I, que sustituyendo tendríamos 30 voltios sobre 5 amperes, nos daría como resultado 6 ohms de resistencia. Y bueno, ya para concluir, podemos decir que el voltaje, al impulsar los electrones, permite que se genere la corriente en el circuito, y la corriente permite el flujo de los electrones en todo el circuito, mientras que la resistencia indica que tanto permite el flujo de electrones, esto quiere decir que la corriente en un circuito eléctrico aumenta si aumenta el voltaje y siempre y cuando que la resistencia se mantenga constante, o que también que la corriente disminuye si la resistencia aumenta, pero siempre y cuando la tensión se mantenga constante. Bueno, eso ya sería todo por hoy. Espero que haya podido ser suficiente clara mi presentación.
Y bueno, pues ahora sí que pues, gracias por todo y que tengan buen día.